Ave María Purísima, caminando juntos el Adviento. ¿Cómo has vivido esta semana? Experimentando que el Adviento es Dios que camina con su pueblo. El Adviento es tiempo de escucha. ¿Cómo has experimentado esta actitud de la sinodalidad? La primera actitud del sínodo en nuestra vida, saber escuchar. Escuchar a Dios, escuchar a los hermanos, escuchar lo que la vida, los acontecimientos nos van diciendo. Te propongo en esta tercera semana la presencia de María Santísima. Hace poco vivíamos la fiesta de su Inmaculada Concepción y pidiendo su intercesión, pedir la gracia del diálogo. La segunda actitud de la sinodalidad es el saber dialogar. Podemos reflexionar entonces en esta semana el Adviento, tiempo de diálogo. Es el caminar de Dios con nosotros, es el tiempo de escucha y también es el tiempo del diálogo. Y te propongo para esta reflexión el Evangelio de San Lucas, que será el Evangelio del tercer domingo de Adviento, el capítulo 3, los versículos del 10 al 18. Lo compartimos. Juan decía a la multitud que venía a hacerse bautizar por él: produzcan los frutos de una sincera conversión. La gente le preguntaba: ¿qué debemos hacer entonces? Él les respondía: el que tenga 2 túnicas, dé una al que no tiene, y el que tenga que comer, haga otro tanto. Algunos publicanos vinieron también a hacerse bautizar y le preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les respondió: no exijan más de lo estipulado. A su vez, unos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué debemos hacer? Juan les respondió: no extorsionen a nadie, no hagan falsas denuncias y conténtense con su sueldo. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan no sería el Mesías, él tomó la palabra y les dijo: yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla para limpiar su era y recoger el trigo en su granero, pero consumirá la paja en el fuego inextinguible. Y por medio de muchas otras exhortaciones anunciaba al pueblo la buena noticia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los evangelistas nos narran que San Juan Bautista nace 6 meses antes de Jesús, razón por la cual se conmemora su nacimiento el 24 de junio. Nace en Ain Karim, un pequeño pueblito cercano a Nazaret y a Jerusalén. Fue predicador y es reconocido en el Islam y en otras confesiones como profeta. Lo llamamos el precursor de Jesús. Zacarías e Isabel fueron sus padres. Y su misión era preparar el corazón del hombre para la llegada del Mesías. Tuvo una vida simple, solo se preocupaba por el reino de Dios y siempre hablaba de amor y de la verdad. Ejemplo de cómo vivir una vida en Cristo. Juan el Bautista, ¿qué nos dice? Es la pregunta que le hacían sus contemporáneos. ¿Qué debemos hacer? Y él dialogó con claridad, dialogó con la verdad, dialogó sin vueltas, dialogó sin mentiras, sin doblez. Y estas son las características del diálogo. Cuando decimos Adviento,
Adviento es el tiempo del diálogo, es porque nos estamos haciendo una propuesta que tiene que ser parte de nuestra vida. ¿Qué es dialogar? Es hablar entre dos, al menos. Y es necesario, dice el Papa, cuando habla de esta característica de la sinodalidad, dice, es necesario fortalecer una cultura del diálogo, de escucha recíproca, de consenso y comunión, para encontrar espacios y modos de decisión conjunta. Sin duda que para poder dialogar hace falta escuchar, la primera actitud de la sinodalidad. El que no sabe escuchar, es muy difícil que sepa dialogar, porque el diálogo es este intercambio entre dos o más. Y si uno habla y habla y habla, estamos haciendo un monólogo. Solo se dialoga cuando se sabe escuchar. Quizás por eso en nuestro tiempo sea difícil mantener un diálogo, porque todos nos creemos con derecho a hablar y pocos experimentan la importancia de saber escuchar. Entonces, como todos hablamos, se hacen monólogos autorreferenciales, donde nos escuchamos a nosotros mismos, pero no aprendemos esta riqueza del intercambio cuando en el diálogo se incorpora también el saber escuchar. Esta pregunta que le hacen a Juan el Bautista, ¿qué debemos hacer?, podríamos tomarla como una referencia de este tercer domingo de Adviento y pensar, reflexionar sobre qué dialogamos. Porque ahí también está lo que forma parte del estilo de vida, de los criterios que tenemos en nuestra vida. ¿En qué se basan nuestros diálogos? Pensemos en un día común de nuestra vida. ¿De qué es lo que hablamos? Y a veces podemos llevarnos una sorpresa de a lo mejor experimentar que hemos hablado mucho, pero a lo mejor no hemos dialogado de cosas importantes. Hoy se grita, se reclama, se proclaman derechos, se impone a los gritos opiniones, y con esa realidad no se llega a nada, porque no se escucha y porque no aprendemos a intercambiar los unos con los otros. ¿Cuántas veces en nuestra vida familiar, más que diálogos, existen silencios? ¿Cuántas veces en nuestra vida de fe hablamos grandes monólogos con Dios, pero no nos damos tiempo para escuchar lo que Dios nos quiere decir y así poder dialogar con Él? Para un creyente, el diálogo con Dios es la expresión más profunda de lo que es la oración. Y ahí es donde, en ese diálogo con Dios, aprendemos también a escucharlo y a experimentar que Dios nos susurra su voluntad. De hecho, esto aparece en las Sagradas Escrituras. Pensemos cómo Dios, que camina con su pueblo, dialoga con él. Recordemos en el Génesis el diálogo de Dios con Adán y Eva, nuestros primeros padres. Dios que dialoga con Abraham, Dios que dialoga con Moisés, con Noé, Dios que dialoga con la historia del hombre, Dios que dialoga con María a través del ángel Gabriel. Pero cuántos susurros Dios le debe haber hecho al corazón de María, y qué diálogo tan hermoso
la Virgen habrá tenido con Dios, hablando sobre aquellas cuestiones donde a lo mejor con criterios humanos no cerraban en ella en el momento de la encarnación. Y Dios dialoga también con el hombre, lo hace de una manera amorosa, cercana. El Concilio Vaticano II y San Pablo VI, en su hermosa exhortación sobre el diálogo, la Ecclesiam Suam, nos dan las características del diálogo y hablan de este intercambio con el hombre de nuestro tiempo, con la cultura, con las religiones, porque también hay que aprender a buscar la verdad en tantas realidades que se presentan en la vida y en la convivencia de los hombres. Pero solo si se sabe dialogar con estas características que decíamos al principio, que San Juan Bautista nos la presenta en su testimonio. Él dialogó con el hombre de su tiempo con claridad, con la verdad, sin vueltas, sin mentiras, sin doblez. Le costó la vida, pero no fue a los gritos, desplazando y desechando a sus contemporáneos, sino que fue haciendo presente lo que Dios ponía en su corazón. Y San Juan Bautista tiene que haber dialogado también con Yahvé, presentándole esta realidad humana, por dónde tengo que preparar el camino para el Mesías en el corazón de tu pueblo. Qué lindo es que también nosotros hoy y en este tiempo de Adviento, en esta semana, que vamos a comenzar la tercera semana del Adviento, podamos preguntarnos, ¿qué debo hacer? Preguntarle a Juan el Bautista, preguntarle a María, preguntarle a Dios, nuestro Padre, a Jesús, al Espíritu Santo, que nos haga personas de diálogo, que hagan de tu vida una persona que sepa dialogar porque sabe escuchar, especialmente con los más cercanos, en tu pareja, con tus hijos, con tus amigos. Que siempre seamos una persona de diálogo con nuestros vecinos, en nuestros lugares de trabajo. Que esta sea una característica en la que vivimos nuestra profunda relación con Dios y que nos lleva a tener esta actitud en una profunda cercanía con el hermano. Dialogar con la cultura, no todo es malo y no todo está mal de nuestro mundo. Aprender a encontrar brotes de esperanza y brotes de verdad en tantas realidades del mundo de hoy, que son la forma en la que Dios nos está hablando, pero necesita que nosotros sepamos escuchar. Qué bueno es que a la luz de esta figura de Juan el Bautista, nosotros hoy tomemos esta consigna del Adviento. ¿Qué debemos hacer? También las obras son una forma de diálogo. Cuando uno tiene un gesto de caridad, de amor, de solidaridad, simple, pequeño, es también una palabra pronunciada. De allí que las obras de caridad, hechas en silencio, sin tantas vueltas, sean un diálogo que interpela al hombre de hoy en medio de tantos monólogos y de tanta autorreferencia. Te propongo que para este tercer domingo de Adviento y esta tercera semana del Adviento tengamos como modelos a San Juan Bautista, que nos presenta las características del diálogo, y también pidamos la intercesión de la beata Catalina de María de Rodríguez, una beata también cordobesa, contemporánea al santo cura Brochero. Ella es la que funda la congregación de las Hermanas Esclavas del Sagrado Corazón,
que le dieron una mano grande al cura Brochero en la evangelización de Tras la Sierra, en la educación de las niñas, de la mujer de su tiempo, trabajando por la dignidad de la mujer en su tiempo, dialogando con la cultura de su tiempo y pudiendo discernir lo que Dios le estaba pidiendo, dedicarse a rescatar a la mujer de su tiempo para que se valore y para que se dignifique. Un buen testimonio de diálogo de una mujer con la cultura de su tiempo para poder aprender qué es lo que hacía falta y responder a esa necesidad. Fundó la Congregación de las Hermanas Esclavas del Sagrado Corazón, vuelvo a repetir, contemporáneas del cura Brochero. Cómo Dios nos habla en estos signos y de esta manera. Y te dejo 2 preguntas para que te ayuden en tu oración en esta semana. ¿Tengo incorporado el diálogo en mi vida o solo el monólogo? La oración, mi oración, tu oración, es el modo de dialogar con Dios. ¿Cómo estás dialogando con Dios en este Adviento? Y te invito para rezar que hagas el Salmo 1. Nos habla de la felicidad para construirla según el querer de Dios. Oración para encender la tercera vela en este domingo de Adviento. En las tinieblas se encendió una luz, en el desierto clamó una voz. Se anuncia la buena noticia, el Señor va a llegar. Preparen sus caminos, porque ya se acerca. Adornen su alma como una novia, se engalana el día de su boda. Ya llega el mensajero. Juan Bautista no es la luz, sino el que nos anuncia la luz. Cuando encendemos estas 3 velas, cada uno de nosotros quiere ser antorcha tuya para que brilles, llama para que calientes. Ven, Señor, ven a salvarnos, envuélvenos con tu luz, caliéntanos en tu amor. Que San Juan Bautista, que la Beata Catalina de María, que la Virgen y San José te ayuden a vivir esta semana del Adviento. Te bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Despierta tu pueblo, despierta, y viste tu traje de fiesta, sacude el polvo que te aqueja, ponte de pie, pueblo, celebra. Despierta tu pueblo, despierta, y viste tu traje de fiesta, sacude el polvo que te aqueja, ponte de pie, pueblo, celebra. Maravilloso que es, hermoso que es ver sobre los montes a esos pies el mensajero que anuncia y trae la paz para los hombres. Escucha tus vigías cantar, es que el Señor está volviendo, está en gritos de alegría, porque el Señor consuela al pueblo. Maravilloso que es, que